Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Dios es bueno y esa es la razón por la cual ha permitido que tú estés ahí en tu casa recibiendo esta palabra de Dios. Él te quiere edificar. Él ha seleccionado lo mejor para ti. Nosotros también nos unimos al corazón del Padre y rogamos a Él que Él pueda llegar a ti, llegar a tu vida, edificarte, y que de la misma manera que nosotros como congregación somos edificados y apreciamos la palabra de Dios, de la misma manera tú también. Y Dios te bendiga, y no solamente la palabra llegue a ti, sino la unción de la palabra, el sentido de la palabra y el propósito de la palabra. Que Dios te bendiga. Eres muy bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Mis amados, vamos a la palabra de Dios. La porción de la Escritura que el Señor ha seleccionado en este día se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 16, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16. Vamos a comenzar a leer desde el verso 13 en adelante. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Que Dios nos bendiga hoy a través de la exposición de su palabra. Es común en los escritos del apóstol Pablo este tipo de referencias. Hace referencias a hermanos, a familias. Hay muchos saludos de Pablo a hermanos fieles. Hay muchas referencias a ministros de Dios. A veces el apóstol enviaba la epístola a través de alguien y hablaba de esa persona que llevaba la carta o la epístola, el mensaje a la iglesia o a las iglesias a las cuales estaba destinada esa epístola o esa carta. Aquí el apóstol Pablo habla de un hombre, de una familia. Una familia que puede ser una familia cualquiera. Posiblemente es la primera vez que ustedes escuchan un sermón, y yo también, acerca de este hombre, Estéfanas. Si Estéfanas viviera hoy o resucitara hoy y fuera un hombre altivo, diría: ¿cómo es posible que solamente 2 veces aparece mi nombre en la Escritura? ¿Cómo es posible que un hombre como yo, que fui las primicias de la región de Acaya? Acaya era una región de una provincia romana. En Acaya estaba la ciudad de Corinto. Entonces, él era
las primicias, como dice en plural, era las primicias de Acaya, o sea, de esa región, de esa provincia del Imperio Romano. Él fue un hombre de Dios, un ministro de Dios, un siervo de Dios, por lo que menciona el apóstol. Era un hombre muy importante para la iglesia y para Dios y para el ministerio de Pablo. Pero solamente la Biblia habla 2 veces de él, 2 referencias, pero lo que dice de él. A veces Pablo solamente menciona una vez un nombre, pero lo que dice de ese nombre es muy importante. Y Dios no ignoró a Estéfanas ni a su familia, sino que lo puso como un ejemplo para nosotros. Y 20 siglos después nos va a bendecir esta vida. Yo quiero que ustedes comiencen conmigo a leer desde el versículo 10, porque Pablo no solamente habla aquí de Estéfanas, sino que habla de Timoteo. Y dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. En el original dice sin temor, sin miedo a que le va a faltar nada, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y habla de Timoteo y pide cuidado para Timoteo, hospitalidad para Timoteo, consideración para Timoteo. Y dice ¿por qué? Porque él hace la obra de Dios como yo. O sea, la razón por la cual, según Pablo, Timoteo merece esa deferencia, ese cuidado, esa honra, esa atención, es porque él hace la obra como yo, dice Pablo. Ahí está Timoteo. Él es hijo mío en la fe, es un ministro, es un consiervo. Encamínenlo, guíenlo, porque Timoteo posiblemente llevó la carta con Estéfanas y había que guiarlo. En este caso Timoteo, llevarlo quizás a las iglesias, aquí, allá, encamínenlo. Y cuando, como dije en el original, ahí cuando dice que él tenga tranquilidad, es que no tenga ningún temor. Que no le falte nada, que no esté intranquilo porque no tiene comida, no tiene agua, no tiene un lugar donde dormir o descansar. Cuiden de él. Pero no cuiden de él simplemente porque él es un hombre grande entre nosotros. Porque él fue nombrado ministro. Porque él tiene un título. Hay una razón por la cual él apela a la iglesia para que le den el cuidado, la atención y suplan las necesidades de este hombre. Y es porque hace la obra de Dios igual que yo. Dice, repitan conmigo: hace la obra de Dios como yo. Ahora, el versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Y ahí la palabra familia, esa es la palabra casa. De hecho, en el original no dice familia, sino casa, que se traduce familia, pero es la casa. No hay ninguna contradicción. Casa es familia. Quiere decir que no solamente Estéfanas era fiel, sino toda su casa. Diga conmigo, toda su casa era fiel a Dios. También dice que eran las primicias de esa región de Acaya. El primero que se convirtió, en otras palabras. Yo quiero que ustedes pongan el marcador de su Biblia y vengan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1. Acuérdense que vamos a regresar, estamos estudiando. Primera de Corintios, capítulo 1.
Cuando Pablo disputa con los hermanos de Corinto, ustedes saben porque allí había divisiones y los está exhortando. Dice, para que podamos entender, versículo 12, 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Y aquí dice que entre los primeros que se bautizaron en esa región de Acaya, de la provincia romana, a la cual pertenecía la ciudad de Corinto, fue esta familia, esta casa, la casa de Estéfanas. La palabra Estéfanas y la palabra Esteban significan lo mismo. Ven ustedes que se parecen los nombres. Tiene el mismo significado. Significa coronado o corona. ¿Qué significa? Coronado o corona. Ahora, yo quiero que ustedes hablar un poquito de lo que Pablo dice, las primicias de Acaya. Porque hay algo en este hombre. Yo vi en el pasaje que hay una intención de Dios, que simplemente no es un dato informativo, que él es primicias en Acaya, o sea, de los primeros conversos en esa región, o posiblemente el primero. Pablo usa una palabra, cuando habla de esa palabra primicias, esa palabra primicias denota una ofrenda de los primeros frutos. O sea, el significado de esa palabra, la connotación que tiene, expresa ofrenda por los primeros frutos. Que ustedes saben que en la ley de Moisés, Dios mandó a dar ofrendas de primicias y que los primeros frutos eran dedicados al Señor. Y esta palabra en sí denota ofrenda de los primeros frutos. Y si Pablo eligió esa palabra para hablar de este hombre, tenía una intención. No estaba diciendo simplemente, él fue de los primeros que fue bautizado. Está diciendo, él fue el primero, o de los primeros, de las primeras ofrendas que Cristo le dio al Padre en la región de Corinto. Él fue de los primeros frutos de la cosecha. En la cosecha de Dios, de todas las almas, de todos ustedes. Ustedes todos son fruto del Señor, son gavillas de Dios. Todos los gentiles son ofrenda para Dios. Pues Estéfanas y su familia son primicias, son de los primeros frutos que fueron dedicados al Señor. Diga, Estéfanas fue ofrenda para Dios, pero no una ofrenda cualquiera, sino ofrenda de los primeros frutos. Y esto es muy importante. Ustedes saben lo que significa espiritualmente hablando, lo que es la primicia de Dios. Dios ordenó a Israel que en todo él tenía que ser el primero. Él salvó los primogénitos en Egipto. Y él pidió una ofrenda de rescate por cada israelita. Había una ofrenda que los israelitas todos tuvieron que dar, que se llama la ofrenda de rescate. No pagándole a Dios, sino una ofrenda
una ofrenda por la redención, una ofrenda porque me sacó de Egipto. Porque ellos en sí eran ofrenda para Dios. Todo es de Dios. Pero cuando somos comprados, fuimos redimidos, le pertenecemos. Entonces Dios dijo, como yo voy a hacer un cambio, un canje, y yo voy a cambiar o voy a canjear a los sacerdotes, los levitas, por los primogénitos. Así lo hizo. O sea, por todos los primogénitos de Egipto, yo voy a tomar a los sacerdotes, levitas, hijos de Aarón. Entonces, ordenó el Señor que cada hijo de Israel pagase un rescate, o si es una ofrenda de redención o una ofrenda de rescate por cada persona. Como diciendo, esta ofrenda me representa a mí, yo pertenezco al Señor. La ofrenda era representativa, la ofrenda no era para pagarle a Dios por el rescate. La ofrenda era para decir, como Jehová eligió a los primogénitos, pero nos salvó a todos en Israel. El pretexto de salvar a los primogénitos, o a través de la salvación de los primogénitos, por la sangre del Cordero Pascual, no solamente salvaba a los primogénitos, sino a todos los israelitas. Por consiguiente, el darle una ofrenda por cabeza a Dios, por persona, era una forma de decir, esta ofrenda soy yo que soy dedicado al Señor. Y se le daba la ofrenda a Dios como una representación, mis hermanos, porque una ofrenda es más que el producto de lo que se entrega al Señor. En una ofrenda está nuestro amor a Dios. En la ofrenda está nuestra devoción a Dios. En la ofrenda está nuestra honra a Dios. En la ofrenda está nuestro respeto a Dios. En nuestra ofrenda nosotros damos el corazón. A Dios no le importa tanto el tamaño de la ofrenda, ni cuán costosa sea la ofrenda. Dios apreció más la ofrenda de la viuda que Dios ofreció las dos blancas, que todas aquellas ofrendas. Y no es que Dios menosprecia la abundancia, porque muchas veces el que da en abundancia es porque ama mucho al Señor, como la mujer que gastó posiblemente todo lo que tenía para comprar aquel perfume y derramarlo y ungir al Señor. Había allí una abundancia, aquello eran 300 denarios, que era todo lo que un obrero, jornalero ganaba en un año. Era bastante dinero en aquellos días. Y el Señor apreció esa ofrenda, porque en la ofrenda la mujer estaba expresando el amor, la gratitud al Señor. A veces damos de lo que nos sobra, y eso es el Señor para nosotros, una sobra. Cuando damos teniendo mucho, damos poco, eso es lo que es Dios para nosotros, poco en nuestra vida. Hay personas que Dios le da mucho, y así como Dios le ha bendecido, manifiestan su gratitud, su aprecio por lo que Dios le da y por quien es Dios en su vida, y generosamente le devuelven al Señor. Y Dios ve la intención del corazón y dice, como yo le he dado mucho, me quiere dar mucho y me quiere honrar mucho. Hay quienes aman tanto al Señor, que aman más al Señor que lo que el Señor le da, y aman más a Dios que la bendición de Dios, y por eso para estos Dios es el todo en todos. Y por eso, como Abraham, no tienen dificultad en darle a Dios todo. Lo que más amo es mi hijo, tú lo quieres, yo te lo doy. Lo que más amo en mi casa, tú me la pides, yo te la doy. Lo que más quiero en lo económico es mi auto, tú me lo pides, yo te lo doy. Yo no rehúso nada para ti. Tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres mi heredad, tú eres mi todo. De lo recibido de tus manos yo te doy. Te doy más allá de lo que tú me pides. Saben ustedes, nosotros damos aquí los diezmos y las ofrendas. Antes eran animales y otras ofrendas, que sea harina, que sea oblación, muchas otras cosas.
Nosotros son diezmos y ofrendas. ¿Saben ustedes que no es en el diezmo que se manifiesta nuestro aprecio a Dios? Porque los diezmos es una cantidad fija y es un mandamiento del Señor. Cualquiera del diezmo. La ofrenda mide. La ofrenda es algo extra que Dios no te pone una cantidad y te deja a ti a ver cuánto tú le das. Ahí es que Dios pesa el corazón tuyo. Es ahí. Cuando Él te pide algo, dame tal cosa, ahí es que se prueba el corazón. Acuérdense que la ofrenda es simplemente una expresión de mi amor a Dios. La ofrenda es una manifestación del grado de respeto, de amor, de consideración y de honra. La ofrenda mide de qué tamaño o de qué medida es mi amor a Dios y mi obediencia. Por eso cuando el Señor pidió por cada hijo de Israel una ofrenda como un rescate, por el rescate, por ser redimido, el Señor no estaba diciendo a Israel, págame por la redención, porque nadie podía pagar. Era una representación. En otras palabras, como Dios me redimió y yo pertenezco a Él, la ofrenda va a ser una representación de que yo pertenezco a Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces la ofrenda dice si yo pertenezco o no a Dios, si yo amo o no a Dios, si yo respeto o no a Dios. Por eso la importancia de la ofrenda de las primicias. Las primicias era que el primer animal, la primera oveja que paría, esa oveja era de Jehová. El primer asno era de Jehová. Pero como el asno no se podía sacrificar porque era un animal inmundo, entonces se redimía, se vendía y se llevaba el dinero, o se cambiaba por una vaca o por un animal que se pudiera entregar al Señor. Pero todo primer nacido, porque era primicia, pertenecía al Señor. Por eso los primogénitos eran de Dios, eran primicia. A Dios le pertenecía la primicia de la cosecha, la primicia de los primeros frutos, porque Dios es el primero y es el todo. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Depende. Hubo un tiempo, muchos años atrás, que yo hacía mi presupuesto y bueno, el alquiler, la electricidad, bueno, demás cosas. Y cuando yo hacía, bueno, en la parte de abajo, diezmo y ofrenda, ese es Dios. Un día me dijo Dios, mira bien lo que haces. Mira bien lo que haces. Entonces yo entendí. Y me dice, los diezmos y ofrendas, no era que yo no lo iba a dar, pero en la lista, diezmo y ofrenda, un momentito. Yo soy el último ahí. Digo, ay Señor. Desde entonces el primer cheque que yo saco, es más, a veces si estoy haciendo un asunto un lunes y el ofrenda es el próximo culto el domingo, yo hago el cheque y lo meto en mi cartera o lo dejo ahí en la chequera, pero hecho diezmo tanto ahí, y hago todos los demás y ese se queda ahí o se mete para esperar que yo lo lleve, pero no lo dejo de último, o sea, no lo escribo de último. Aparentemente, ¿qué importancia tiene? Suena como fanatismo, es una representación. Yo quiero representar en mi chequera que el primer cheque que voy a firmar es el cheque de Dios. Yo no lo hacía así antes. Hace muchos años Dios me hizo mirar y me dijo, yo soy primicia. Yo no soy cola, yo soy primicia. Yo soy primero y el último, yo soy el todo. Cuando pido todo es todo. Pero cuando se me va a dar mi parte es lo primero. Y este hombre con su familia, vuelva otra vez a Primera de Corintios, capítulo 16. Este hombre, Estefanas, y su familia
no eran simplemente los primeros convertidos de la región de Acaya, sino que Pablo usa una palabra que significa los primeros frutos de una ofrenda. Amén. Aleluya. Amén. Ojalá que después de esta predicación tú entres en conciencia y diga, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Padre me ha enseñado que Él es el todo y que yo debo ser primicia para Él en todo, y mi casa, como la de Estefanas, debe ser primicia para Él en todo, y en mi negocio el primer fruto de la ganancia es de Dios, aunque me digan que me van a pagar después. Hay hermanos que a veces vienen y dicen, pastor, este es el primer cheque del nuevo trabajo completo, se lo doy al Señor. Yo me admiro y le digo, ¿y con qué usted va a pagar sus necesidades, sus compromisos? No se preocupe, viene un segundo cheque por ahí, la bendición de Jehová. Pero no solamente dinero, mis hermanos. A mí me da tristeza que la iglesia, cuando habla de prosperidad, todo lo que hable de dinero, el dinero no representa todo lo que es prosperidad. Prosperidad es toda bendición de Dios. Tener un hogar bueno y estable y feliz es más que tener todo el oro de la tierra. Tener hijos que te honren y que sean bien criados y que le sirvan al Señor vale más que todo el oro y la plata de la tierra. El tener salud, vigor y bendición de Jehová, y tener ministerio y tener honra de Dios vale más que tener toda la plata de la tierra. Nos han engañado diciéndonos que prosperidad solamente es dinero. El dinero simplemente es algo ínfimo de la prosperidad. Amén. Pero sea lo que sea la bendición de Dios, Él tiene que tener el primado en todo. Él debe ser primicia, como la casa de Estefanas. La palabra Estefanas significa coronado. Y yo voy a aplicar la palabra. Y no fue una casualidad que a ese hombre le pusieron Estefanas. Porque ustedes saben la importancia del nombre en la Biblia. Generalmente los nombres en la Biblia son proféticos, porque anuncian proféticamente lo que esa persona será. A veces anuncian las circunstancias de su nacimiento, como pasó con José, que la mamá dijo, fue el primer hijo de Raquel, y dijo, Jehová va a añadir, y claro, añadió a Benjamín. Samuel significa demandado a Dios. Ana se lo pidió, por eso se lo dedicó al Señor. Jacob salió engañando del vientre y se llamaba Jacob usurpador. Jehová le cambió el nombre a Israel vencedor, porque venció, prevaleció con Dios y venció. Y Estefanas no es una casualidad, que significa coronado, porque el varón que le da a Dios su casa como primicia es coronado. La grandeza de un hombre, su riqueza en la tierra, la corona, es que Jehová sea el todo en su vida, que honre a Dios en todas las cosas. Como dijo Salomón, después que expone su tesis en el libro de Eclesiastés y habla de su experiencia, me fui al dinero y guardé plata y oro como si fuera hoja, y menciona como frutos, como el que almacene los alfolíes, granos. Así almacené plata y oro. No le negué nada a mis ojos, me dediqué al placer, a escudriñar, a indagar, a adquirir sabiduría, y de todo me cansé. Todo es vanidad. Y termina diciendo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque este es el todo del hombre. Y para Estefanas y su casa, Dios era el todo de él, porque era primicia.
Él era ofrenda en Acaya para Dios. Cuando yo meditaba en esta palabra para el mensaje, le dije: Dios mío, siendo Estéfana y su familia ofrenda deleitosa a Jehová como primicia, ¿cómo salió una iglesia de Corinto con esa naturaleza que tenía, tan carnal? ¿Qué pasó? Por eso Dios habla de una congregación de primogénitos. ¿Qué? Si Cristo es el primer primogénito y esa es la primicia, nosotros somos los primogénitos de la congregación de Dios. Y cuando yo, mire mis hermanos, es hermoso decir amén. Por causa de lo que Cristo hizo por nosotros, somos primogénitos para Dios. Aplicando el escritor del Nuevo Testamento lo que era la enseñanza del Antiguo, de que todo primogénito era para Dios y que Dios quería hacer de Israel una congregación de primogénitos, pero luego lo hizo con los sacerdotes. Nosotros somos los primogénitos de Dios. En otras palabras, el propósito de Dios con cada uno de nosotros no es que sea primogénito por dignidad o primogénito por nombre o por título, sino que en realidad seamos primogénitos porque somos los primeros que hemos sido dedicados a Dios. Somos la primicia de Dios en la dedicación y la entrega. Esa es la palabra de Dios. El propósito de Dios con la iglesia, según Romanos capítulo 8, es que llevemos la imagen del Hijo. Ese es el máximo de Dios. Ya lo hizo Jesús en la justificación. Lo está haciendo por el Espíritu Santo en el proceso santificador. Y lo logrará el día de la glorificación, cuando nos libre de la presencia del pecado. Pero mis hermanos, lo quiere aquí el Señor. Los gentiles somos ofrenda para Dios. Somos primogénitos de Dios. Tenemos que ser como la casa de Estéfanas. Primicia no solamente por ser los primeros. Cuánto orgullo a veces decimos: yo fui de los primeros fundadores de esa iglesia. O yo fui el primero, yo fui de los pioneros de ese movimiento. No es ser primero porque iniciaste el asunto. Es el primero dedicado a Dios. Es el primero que honra a Dios. Es el primero que tiene a Dios en alta estima en todo. Eso es primero. Pablo dice a Timoteo: una cosa yo quiero que tú, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Y habla que no sufrirán la sana doctrina, se van a amontonar los maestros y van a dejar la palabra y seguirán a las fábulas y tendrán comezón de oír fábulas y cuantas tonterías. Pero tú, hombre de Dios, vela, dice: el tiempo de mi partida está cercano. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás seré coronado. Seré coronado, porque he coronado a Dios en mi vida ministerial. Lo he coronado de honra, lo he coronado haciéndolo primicia en todo. Él decía: Cefas es casado y todos los apóstoles tienen una hermana o hermanas como mujeres. Yo decidí no casarme porque quiero completamente consumirme en el holocausto para Dios. Tengo el derecho de casarme. Renuncié a ese privilegio porque yo quiero ser no solamente primicia, sino quiero ser un holocausto. La palabra holocausto, la ofrenda del holocausto, se caracterizaba porque era una ofrenda del todo quemada y significa la ofrenda que asciende. Yo quiero ascender. El holocausto se quemaba hasta la grosura del animal, todo, no quedaba nada. Ponle agua a tu Biblia ahí, por favor.
ponle algo. Si no tienes un marcador, pon un papelito, ponle algo, porque vamos a venir acá. Yo quiero que tú vengas conmigo. Hay un texto que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 62, rapidito. Isaías capítulo 62. Por amor a Sión no callaré, y por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Los intercesores deben estar orando, y ese es el lema de los intercesores de esta iglesia, de por amor a Sión, a la iglesia, el propósito de Dios, no cesar de noche y de día, bombardeando el trono en el nombre de Jesús, por causa de Jesús, con el espíritu intercesor de Jesús, con el ministerio sumo sacerdotal de Jesús. Estaremos orando hasta que la justicia resplandezca y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás Estefanas. Ahí no dice Estefanas en hebreo, por favor. Estamos hablando en griego. Pero la palabra Estefanas significa corona. ¿Qué significa corona? Y dice aquí que el que se une con Dios, intercediendo, gimiendo, clamando, porque el intercesor, la intercesión tiene un misterio, y es que Dios hace uno con nosotros y nosotros uno con Él. Por eso Jesús tuvo que participar de carne y sangre y hacerse en todo semejante a sus hermanos para poder ser intercesor y fiel pontífice. Ningún intercesor puede ser indiferente, apático. El intercesor tiene que mezclarse con el sentir y la carga de aquel por quien intercede. Como Dios en Cristo se hizo parte de la humanidad para sentir y llevar el peso y la carga y las enfermedades y la condenación de la humanidad. Jesús dijo: oren al Padre, la mies es mucha, los obreros son pocos. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Y yo siempre me he preguntado, Dios me está pidiendo a mí que yo le pida a Él que envíe obreros, cuando Él es el Señor de la mies y sabe que se necesitan obreros y puede mover a los obreros y apelar a los obreros, y me pide a mí que ore a Él para que yo no sé para qué me pide que yo le pida. Si Él sabe que lo tiene que hacer, tiene poder para hacerlo. ¿Por qué me pide a mí que yo le pida a Él para Él hacerlo? Lo que pasa es que al pedírmelo a mí y a yo sentir celo por la mies significa la cosecha. Ay, hemos sembrado tanto y se va a perder la cosecha. Lo más triste en Israel, lo más triste, había momentos difíciles en la vida de un agricultor. El primero era cuando caía la lluvia temprana y no caía la segunda, porque se dañaba el fruto. Pero peor y más frustrante todavía era cuando caía la primera, caía la segunda, todo fructificaba y entonces el fruto maduraba y no habían obreros, o no había obreros para cosechar. El fruto se lo comían los gusanos, se lo comían los insectos y las aves. Se dañaban porque no había obreros. Entonces Dios pone en nosotros la carga. Pablo dice: yo tengo gran carga por la iglesia que está en la Odisea. Y la palabra carga en griego es agona, de donde viene la palabra agonía, que es la misma palabra que se usa en Getsemaní cuando dice que Jesús entró en gran agonía. Es cuando usted tiene carga, usted tiene agonía. Y aquí dice: yo no cesaré, no le daré tregua a Dios. Estaré insistiendo delante de Dios hasta que Sión llegue a ser lo que Dios dijo que era: justicia y resplandor para las naciones. Y cuando eso suceda, Jehová, por causa de que me hice uno con Él, sintiendo a favor de Sión y a favor de su propósito, y ya estoy sintiendo lo mismo que Él siente, que quiere que Sión sea gloria y sea justicia. Y como me hago uno con Él y me identifico con Él y siento con Él, y Él es el todo en mí, entonces pasa algo como resultado: que la boca de Jehová nombrará ese nombre. Dice: y serás Estefanas, que significa igual corona, lo mismo. Aunque en hebreo no dice ahí Estefanas, pero es lo mismo en griego, corona. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Estefanas,
como primicia, él y su casa se entregaron a Dios y le sirvieron a Dios con todo el corazón, con toda la mente, y Dios era el todo para ellos. Y publicaron y hablaron y sirvieron para que Dios sea justicia y Dios sea gloria y Dios llene la tierra de su gloria como las aguas cubren el mar. Vivieron para Dios, para que se cumpla el propósito de Dios con la iglesia y con las naciones y con Israel. Entonces fue coronado. Es corona, su nombre es corona. Dios quiere ministros coronados, que sean corona y sean diadema en el reino de Dios. Una ofrenda, cuando es aceptada, Jehová manda la gloria. Un ministro, una persona que será como ofrenda a Dios, como primicia, Dios le manda la gloria. Y la gloria es la mayor victoria en tu vida y en tu ministerio, tu mayor riqueza y tu mayor bendición. Vivir para Dios. Que Dios sea el todo para ti, el primero y el todo para ti. Sí, dale aplauso al Señor. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Ven conmigo ahora a la parte final del mensaje. Primera de Corintios capítulo 16. Ya lo tienes. Escucha ahora el consejo de Pablo a la iglesia de los Corintios acerca de Estéfanas y de su familia. Versículo 15. Te dije que pusiera un marcador para que no se te olvidas. Primera de Corintios 16, versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Eso no era primicia porque eran los primeros. Fueron los primeros bautizados, pero los primeros que se dedicaron al Señor, dándole el todo a Dios, amando y respetando a Dios, obedeciéndole y temiéndole y viviendo para Él. Escuchen ahora. Aquí está la corona de honra. Os ruego que os sujetéis a las personas como ellos. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Que nos sometamos a las personas que son coronados, a las personas que son primicias. Y la palabra sujetar es un término militar. Es estar bajo orden, como en el ejército. O sea, sométanseles a los que viven como la casa de Estéfanas, como los soldados se someten a sus superiores que le obedecen. Lo que le da honra a un ministro no es su posición. Hoy andamos detrás de la posición. Se ha abusado de ministerio apostólico y a cualquiera hoy se le ordena apóstol. Dios está restaurando el ministerio apostólico, es cierto, pero también hay muchos que se han dedicado a dañar el ministerio apostólico, a volver un vicio, a volver un título, y tendrán un día que dar cuenta al Señor, porque están estorbando los caminos rectos del Señor, porque Dios está restaurando el ministerio. Los 5 ministerios se han metido en el medio para dañar, para que la gente pierda la confianza, para que la gente lo vea como algo liviano y no respete. Entonces cuando venga la ordenación de los verdaderos apóstoles, entonces la gente pierda la credibilidad. Tendrán que dar cuenta al Señor. ¿Por qué andamos detrás del título? Queremos ser obispos, superintendentes, administradores. Queremos estar en autoridad. Pensamos que la posición es que nos da autoridad. Mire, he conocido en 33 años o 34 como cristiano, que voy a cumplir ahora en abril, y 25 como ministro, he conocido tantas personas en autoridad, sin autoridad. La autoridad no te la da el nombramiento ni la posición. La autoridad
te la da la manera como tú te sometes al Señor. Lo que da autoridad a un hombre es la manera como respeta y ama a Dios. Y si la verdad de Dios ha tenido cabida en su corazón, y si la verdad ha sido efectiva en su vida, y si la ha asimilado, ha crecido en la verdad y es maduro en la verdad, entonces la gente, por la manera que vive, se le somete voluntariamente, como uno se le somete a Jesús. Hay gente en esta congregación que no han sido nombrados nada todavía. Y yo le tengo un respeto, que me atrevo a correr donde ellos a consultar cualquier cosa de Jehová, por la manera que viven, por la manera que se han sometido a Dios. Y te doy un consejo. Si tú has aspirado a ministerio o algo, detrás de la imagen que tiene un ministro, porque indiscutiblemente los ministros somos hermosos delante del Señor. Por eso cuando hay un ministro soltero, andan las doncellitas por ahí. Porque indiscutiblemente es una honra ser un ministro de Dios. Honra, pero en gran manera, llevar el efod del Señor y la mitra. Es una honra el ministerio, el llamamiento. Nadie tiene honra sino aquel que fue llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pero la honra, Pablo dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos, o sea, désele doble honra. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que gobiernan bien. Oigan, los ancianos, no es tener título de anciano ni título de ministro, es gobernar bien. Es como la casa de Estéfanas. ¿Cómo se entrega usted al servicio del Señor? ¿Cómo ama al Señor? Su devoción con Dios, su entrega a Dios. Es lo que hace que la gente diga, a ese yo lo respeto, a ese yo lo oigo, a este yo me someto. Entonces, si usted quiere respeto, honre a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Y cuando usted honre a Dios, como la casa de Estéfanas, por el testimonio suyo, la gente se va a someter. ¿Cuán diferente es la verdad espiritual a los conceptos humanos? Estamos preocupados porque nos nombren o nos aparten o nos den deferencia. No, vive bien y ya tienes autoridad. Como esto. Aquí hay un mandamiento: sométanse a todos aquellos que son como la casa de Estéfanas, que le dan la primicia del todo a Dios. Y esto no lo digo como un reproche, sino como una santa exhortación para que cambien los conceptos humanos. Hay personas que tienen un nombramiento de apóstoles o obispos o superintendentes, o que se llame, cualquier título eclesiástico, y exigen, no, mire, yo aquí soy lo que soy, yo soy el pastor aquí hay que respetarme a mí. Yo le doy gracias a Dios, y no lo digo para hacerme ejemplo, que nunca en mi vida ha salido esa expresión en mi boca. Yo soy autoridad, hay que respetarme. El día que yo tenga que exigir respeto, no lo tengo. El respeto no se exige, se gana. Como la casa de Estéfanas. Amén, amén. Si tú quieres que haya respeto en tu vida, respeto en tu casa, respeta a Dios, sométete a Dios, sea Dios primicia en tu vida, como la casa de Estéfanas. Y Dios mismo, no era Pablo que estaba mandando aquí, porque Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Dios dice, sométanse a aquellos que viven bien. No tanto al que tiene un nombramiento, sino aquel que vive bien. El que respeta la palabra tiene mi respeto. El que honra a Dios tiene mi honra. El que se somete a Dios, me someto a Él. ¿Qué dice aquí la palabra? Y nosotros los ministros somos los primeros que tenemos que aprender esto. Escuchen, os ruego que os sometéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. A todos los que ayudan y trabajan, no a los que hablan, no a los que predican,
no a los que andan buscando el nombramiento, no a los que tienen la posición o el título, a los que ayudan y trabajan, a los que coronan a Dios con su servicio. Dios los corona con honra. Me regocijo por la venida de Estéfanas. Claro, yo también. Señor, manda muchos Estéfanas a la iglesia y yo me voy a regocijar cuando llegue Estéfanas. Yo quiero que se bautice mucho aquí. Aquí hay un bautismo cada mes. Que muchos Estéfanas ven aquí al bautisterio. Yo quiero que Dios, todos los que añadan a la iglesia, sean como la casa de Estéfanas. Gente que ayuden y trabajen. Que honren a Dios. Que sean coronados porque ellos han coronado a Dios de honra. Porque son primicia. No porque fueron los pioneros del movimiento, sino los primeros que se entregaron a Dios y van a la vanguardia en la dedicación, en la diligencia, en la madurez y en todo. Los respeto y me someto a ellos. Los quiero, me alegro por su venida. Welcome. Yo les digo welcome, bienvenidos. Los que son como la casa de Estéfanas. Yo me regocijo cuando llegan. Pablo se regocijó cuando llegó Estéfanas. Aleluya. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico. Miren una cosa, Timoteo fue a llevar la carta por lo que veo aquí. O fue el mensajero de Pablo. Encamínenle porque él vive bien. Él vive bien. Que tenga tranquilidad. Versículo 10, que no tenga temor por causa de la obra, porque le sirve al Señor. Mire, hubo un intercambio. Timoteo fue enviado a Corinto con la epístola. Y Estéfanas vino a donde Pablo. Y Pablo dice, a él trátenlo bien, con deferencia, con cuidado, que no le falte nada. Porque él hace la obra como yo. Y estoy alegre por Estéfanas, porque vino. Bienvenido, me alegro porque vino. Me consuela la venida de un hombre como Estéfanas. Oh, si lo que fueran a las naciones, ahí te envía un Estéfanes, mándame otro Estéfanes. Vamos a intercambiar a los Estéfanes y a los Timoteos. Aleluya, diga aleluya. Amén. No a los que quieren ir, sino a aquellos que son dignos de ir. No a los que pelean por ir y se alistan para ir y hacen política y rejuego para ir, sino a aquellos que cuando llegan regocijan nuestro espíritu y alegran nuestro corazón por la manera que ayudan y trabajan en la causa del Señor. Que en vez de ser carga u oprobio, son bendición para la obra del Señor. Me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. En otras palabras, yo los extraño, hermanos, a ustedes. Los extraño. Pero cuando llegó las primicias de ustedes, de Acayas, Estéfanas, no los tengo a ustedes, pero tengo las primicias. Tengo a alguien que representa cómo ustedes se han entregado al Señor. Así que no los tengo a ustedes, pero tengo a ellos. A estos tres. Fortuna, Fortunato, Fortuna. Me dice, Fortuna y Coronado. Corona y Fortuna. Mándalos para acá. El 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Reconoced pues a tales personas. Cuando llegan traen regocijo. Es como la lluvia que usted le espera, la temprana y la tardía. Cuando llega su tiempo, cuán buena es o cuán buenas son esas lluvias. Así son los Estéfanes y los Fortunatos, los Acaicos. Regocijan el espíritu, llenan el corazón para no extrañar a los demás hermanos. Pero miren cómo termina: reconoced pues a tales personas. Respétenlos, ayúdenlos,
Sujétense a ellos. Imiten su ejemplo. Cierra tus ojos. Yo ruego al Señor de la misma manera. Lo mismo que pido para esta congregación, pido para toda la iglesia de Cristo que está en las naciones. Y también para ti, hermano querido y hermana de mi alma. Que el Dios de paz pueda llegar a ti, a tu casa. Que la palabra de Dios haya sido enviada a tiempo para edificarte, consolarte y exhortarte. Que tu corazón esté siempre abierto para Dios y para su palabra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.